Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial. El día de hoy ponemos toda nuestra atención en la octava Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Perú el 13 y el 14 de abril. Una cita hemisférica que se contextualiza en la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la llegada de Martín Vizcarra como nuevo mandatario en Perú. Ello nos da la oportunidad para revisar distintos aspectos de esta cumbre hemisférica. En primer lugar, el desempeño de Donald Trump en los países de la región, los vectores de la desunión latinoamericana frente al caso de Venezuela y la celebración de la Contracumbre de los Pueblos en Lima, así como revisar el tema del combate a la corrupción, principal tópico de esta cumbre hemisférica. Por favor, les pido que nos acompañen. Bajo el lema Prosperidad con Equidad, la séptima Cumbre de las Américas se realizó en la ciudad de Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, siendo la primera en la que participó Cuba tras haber sido excluida durante 47 años de la Organización de los Estados Americanos. En dicha cumbre, a la que asistieron 27 jefes de Estado y de Gobierno, 5 cancilleres y 3 representantes permanentes ante la OEA, se discutieron temas relativos a educación, salud, energía, medio ambiente, migración, seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática. Además, la reunión puso en el debate el análisis de un conjunto de mandatos como la separación e independencia entre los poderes del Estado y el respeto a los derechos humanos. Fijada para celebrarse en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril de 2018, la octava Cumbre de las Américas acordó como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, mientras que como ejes temáticos se planteó el desarrollo sostenible, aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público-privadas. Un mes antes, el Parlamento peruano había solicitado por segunda vez la vacancia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a raíz de sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, durante el gobierno de Alejandro Toledo, procesado por un supuesto soborno de $20 millones de esa compañía. El 20 de marzo siguiente, la bancada de Fuerza Popular mostró las pruebas de que el gobierno peruano estaba comprando el apoyo de congresistas para que votaran contra la vacancia presidencial, lo que forzó a que un día después Kuczynski renunciara a su cargo en medio de acusaciones de sobornos y corrupción. A partir del 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra, quien fuera vicepresidente de la Nación, asumió el poder de Perú, ratificando la posición de su predecesor de no invitar a la Cumbre de las Américas al mandatario venezolano Nicolás Maduro por considerar que imposibilita la ejecución de elecciones libres y justas en el país petrolero. Las cumbres de las Américas, que se celebran cada 3 años en diferentes países del continente, tendrán una edición desinflada y preocupante en Perú. No solamente por la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la consecuente crisis política del país anfitrión, sino porque la furia populista, nativista y nacionalista de Donald Trump en Estados Unidos se ha empeñado en desfundar el legado de Barack Obama para los países de la región. Con estrechez y visión corta de miras, es que Donald Trump no ha mostrado interés alguno por articular una política exterior integral y en conjunto hacia los países de América Latina. Por el contrario, han privado las acciones bilaterales compartimentadas y sobre todo puntos de interés focalizados bajo una dinámica en donde la Casa Blanca privilegia el desdén hacia la diplomacia y las organizaciones regionales e internacionales. Ha generado la elección de Donald Trump, ha generado una situación muy compleja, muy difícil para América Latina y a nivel internacional en su conjunto. Y ahora justamente se está viviendo ese momento que, como usted señala en su pregunta, es casi como una especie de antípoda, es decir, es el opuesto a lo que se estaba viviendo en ese momento. Por varios factores, a nivel de la relación Estados Unidos-América Latina, de Estados Unidos a nivel internacional, y también no podemos olvidar del avance que han alcanzado otras potencias, es decir, en esto que se denomina el mundo de la multipolaridad.
esas otras potencias están haciendo la competencia a nivel económico, pero no solamente a nivel económico, también a nivel político, a Estados Unidos. Y Estados Unidos está reaccionando a esto. Y muchas de las, y lo venía haciendo con anterioridad en otra perspectiva, lo que estaba haciendo Barack Obama. El discurso de Trump ha sido muy antimigrante. En estas últimas semanas hemos visto la política de mandar ejército a poder patrullar la frontera sur de los Estados Unidos. Con Centroamérica se han cancelado los programas de protección que tienen hacia los inmigrantes salvadoreños, nicaragüenses. Hacia Colombia se ha generado muchas críticas justamente porque se señala que Colombia no está haciendo mucho en materia de narcotráfico, ¿no? Y llegó un momento en el cual se pidió que se le quitara a Colombia la certificación justamente que tenía para el combate al narcotráfico. Con Venezuela, bueno, no se diga, ¿no? La lucha que tiene Donald Trump, la administración con el régimen de Maduro, se ha ido en estos últimos años, en estos últimos meses radicalizando. Por lo tanto, realmente el clima que se tiene es un clima bastante tenso. La cancelación de la visita de Donald Trump a la Cumbre de las Américas a realizarse en Perú los próximos días 13 y 14 de abril realmente ha causado mucha conmoción entre los líderes latinoamericanos debido a que el presidente Trump había confirmado su asistencia. Para los latinoamericanos era un momento de sobre todo mucha certidumbre, saber qué iba a pasar en el encuentro que iba a tener Trump con los diferentes líderes de la región. Lo único que está señalando es nuevamente que América Latina no está como agenda prioritaria en la administración de Trump, por un lado. Por el otro lado, está mandando a Mike Pence, el vicepresidente, a poder asistir a esta reunión. Debemos de recordar que Mike Pence ya había tenido la oportunidad de asistir a la reunión, a unas visitas oficiales en diferentes países de Latinoamérica. Por lo tanto, se ha visto que él es el portavoz, por así decirlo, de la administración de Trump. Sin duda es una cumbre que encuentra al continente en un momento complejo, en un momento tenso de las relaciones internacionales, sobre todo por las características de la política exterior que ha desarrollado Trump en su tiempo de estancia en la Casa Blanca, y sobre todo son relaciones complejas generadas a partir de una intensificación de la agresión de Estados Unidos hacia América Latina, sobre todo aquellos proyectos que le son adversos en sus intereses geopolíticos, económicos, militares. La ofensiva que Trump ha desplegado contra América Latina, pues lo vemos en diferentes situaciones, inclusive no solamente es una ofensiva política, ¿no? Es una ofensiva que llega a la cuestión racista, incluso, ¿no? De hecho, cuando hizo ese señalamiento reciente de los países de esa palabra, ¿no? Que hizo referencia a unos países de África. La Cumbre de las Américas también camina desangelada por el cargo acéfalo que se le ha propinado a la máxima jefatura de la diplomacia estadounidense y la renuncia de Thomas Shannon, el subsecretario de Asuntos Políticos y experto en temas latinoamericanos, junto con la partida de William Brownfield, otro veterano experto en la región. El resentimiento cargado en la agenda hemisférica no solo se toca por la falta de liderazgo en la toma de decisiones de Estados Unidos con respecto a América Latina y el vago conocimiento y desinterés mostrado por Donald Trump, sino por los elogios y reivindicaciones que Rex Tillerson, el exsecretario de Estado, hiciera sobre la doctrina Monroe de América para los americanos, en contraste con John Kerry, el predecesor obamista, quien declaró que había terminado. Un desaire que ha levantado el repudio de la región y que ha sumado un nuevo agravante a la decadente posición de Estados Unidos en América Latina. Lo vemos en el caso de estos diplomáticos que tú comentabas, son gente muy versada en los temas de América Latina y han sido sustituidos en estos últimos meses, han ellos presentado su baja voluntaria, pero en realidad ha sido una sustitución de un equipo suave que ellos consideran por un equipo más duro.
Obviamente eso trae como repercusión que se pueda romper el diálogo con la región. Por ejemplo, tú señalabas el papel de Shannon. Él es un gran conocedor de Venezuela y justamente era uno de los interlocutores más importantes que tenía la Casa Blanca para negociar con Nicolás Maduro. Obviamente, al ser sustituido, se pierde un canal de comunicación con Venezuela. Muchos comentan que es positivo porque en realidad había mucha blandeza, ¿no?, en el trato que tenía Shannon hacia Maduro, pero otros señalan que justamente él era el que se encargaba de moderar justamente a la Casa Blanca para que no pudiera radicalizar su política hacia Venezuela. El argumento que Donald Trump señala de no poder asistir a esta cumbre, sobre todo por ver los acontecimientos que están generándose en Siria, pues realmente podemos señalar que bajo la lógica de los Estados Unidos como potencia global es realmente algo inusual que un presidente ponga esta clase de pretextos para no poder asistir a esta clase de reuniones, tomando en cuenta que justamente la política exterior es una política que debe de enfocarse a todas las áreas geográficas, ¿no? Que hay que entender también ahí las diferencias dentro de la política estadounidense misma, ¿no? La renuncia de Tillerson tenía que ver un poco con que no respondía, es que Trump piensa que todos sus funcionarios en cualquier nivel tienen que ser como una neurona más de su forma de pensar las cosas y decir lo que él piensa. Si no lo hacen exactamente como él piensa, entonces renuncia por medio, ¿no? Y para la lógica de las relaciones internacionales, pues Trump no tiene ninguna capacidad. No, lo hemos estado viendo con las decisiones que ha tomado, o sea, que está reviviendo guerras frías, guerras intermedias, ¿no? El caso de China, el caso de Rusia, que ha levantado ha revivido nuevos, antiguos enemigos, digamos, ¿no? Cuando era un momento internacional en que no había necesidad de hacer eso, por ejemplo, ¿no? Esto se refleja con esta cancelación porque, digamos, el argumento que ofrece la Casa Blanca para explicar por qué no va pronto a la reunión, pues es realmente irrelevante, digamos, ¿no? Digamos, no ha habido momento en los últimos 8 años en el conflicto con Siria que no haya un momento, que no haya una situación de tensiones, ¿no? Este es el argumento fundamental para cancelar la visita. Y en realidad están priorizando otros asuntos en el mundo, como el caso de Siria, y América Latina, pues en este sentido es secundaria. El presidente en realidad no tiene mayor relevancia, digamos, su presencia es para tratar tal vez de justificar el hecho de que no asiste el presidente como tal, pero pues ya hemos visto que en la política exterior si no actúa el funcionario encargado, en ese caso hubiera sido el secretario de Estado, no actúa como Trump piensa, pues entonces está en riesgo su propio cargo, ¿no? Hay un cambio en Estados Unidos, o sea, hay un cambio que no es hacia adelante, sino que es, diremos, hacia atrás, porque la misma consigna de la campaña electoral de Donald Trump, así, volver a ser, no solamente en Estados Unidos primero, sino volver a ser. O sea que ya se había interiorizado en la sociedad norteamericana, con mira a la campaña electoral, que había un declive, que ya Estados Unidos no es la superpotencia que era con anterioridad. O sea que no es solamente el planteamiento de los políticos, de los analistas, de los internacionalistas, midiendo el declive de Estados Unidos, sino como que la misma sociedad norteamericana así lo estaba sintiendo. Y esto lo recoge Donald Trump, y por eso gana las elecciones. Ese planteamiento de volver a ser, y es el proteccionismo, pero es un proteccionismo que tenemos que enmarcarlo en este mundo de la multipolaridad. Los irritantes de Washington en América Latina pasan por la agenda proteccionista, antimigrante, racista y unilateralista que ha mermado las relaciones hemisféricas y las ha rebajado a mínimos históricos. El enojo y el resentimiento se han apoderado frente a la política regresiva trumpista. Inmigración, narcotráfico y endurecimiento hacia Cuba
han sido los resonadores más negativos en el sur de sus fronteras, junto con la securitización de las relaciones con México mediante su promesa de construir el mentado muro fronterizo, militarizar la frontera y renegociar el Telecán. Otra decisión que ha generado tirria en los países de América Latina que colindan con el Pacífico fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP-11, que hoy ha resucitado sin Washington. Sin embargo, lo que más duele a América Latina es que Estados Unidos priorice los temas de defensa y seguridad a contrapelo de la agenda del desarrollo económico y social. El tema del narcotráfico es un tema muy sensible en la región, es un tema que desde la administración de Reagan se ha hecho mucho para tratar de meterlo en la agenda latinoamericana y de Estados Unidos, pero es un tema que necesita muchísima cooperación de ambas partes, ¿no? Como bien lo sabes, Estados Unidos es uno de los principales consumidores y la región es uno de los principales distribuidores justamente de cocaína, de otras drogas, y se necesita una cooperación real. No se necesita una política de imposición. Por lo tanto, realmente lo que necesitamos es que Estados Unidos entienda este papel y busque mecanismos que justamente puedan acabar con el problema, pero no de una lógica unilateral, sino bajo la lógica de la cooperación. El tema migratorio es otro tema que enoja mucho a los Estados Unidos. Ustedes lo vieron durante toda la campaña de Donald Trump. Su discurso fue anti-inmigrante, fue anti-mexicano, pero entendiendo que no es anti-mexicano solamente, es anti-latinoamericano, ¿no? A nadie le conviene, sea cualquier actor político en el mundo, tener relaciones tensas, sobre todo cuando se trata de una región inmediata, es decir, compartimos frontera en el caso de México, ¿no? Pero bueno, es un continente finalmente que tiene muchas cosas en común, que tiene problemáticas en común, por ejemplo, migración, narcotráfico, problemas ambientales, ¿no? Hay muchas cosas que se comparten, entonces a nadie le conviene tener relaciones tensas, que lleguen a los enfrentamientos, que lleguen a determinaciones como las que se han dado con el caso de Venezuela, por ejemplo, de hacer prácticamente un bloqueo comercial como el que tiene Cuba, ¿no? Recordemos que en la ONU, salvo Estados Unidos e Israel, y a veces las Islas Marshall, ¿no? Pero nadie apoya ese bloqueo contra Cuba, que ya no tiene ningún sentido, ninguna lógica en la actualidad, ni lo tuvo en su momento, pero ya hoy en día menos todavía, ¿no? Da marcha atrás, no es el libre comercio, no todo el proyecto que existía, que había y que sigue existiendo, solamente que Estados Unidos abandona ese liderazgo. Y ese liderazgo, la situación que no podemos perder de vista es que lo está tomando China, que lo están tomando otros actores y que la misma América Latina dice, bueno, vamos a proseguir, pero bueno, el país, la superpotencia, abandona. Y entonces eso es lo que representa Donald Trump en este momento. El ambiente desmoralizante de las relaciones interamericanas encuentra sustento en el endurecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. El freno de Donald Trump hacia la política de la reconciliación histórica con Cuba, precisamente una de las claves que había propiciado Barack Obama, pero que también generaba antagonismo en las relaciones hemisféricas, es decir, entre Estados Unidos y América Latina. Con nostalgia y bajo contraste, precisamente hace 3 años, en la antesala de la celebración de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Panamá, no olvidemos que Estados Unidos reanudaba sus relaciones diplomáticas con Cuba, dictando un cambio de timón en la política caduca y anacrónica de Estados Unidos en torno a la isla. 36 meses después, ahora en Perú, estas relaciones prometedoras y entusiastas han sido reemplazadas por la política de la confrontación y también del sentimiento antihemisférico de Donald Trump. La administración de Donald Trump está aplicando una revisión a toda la política exterior de Estados Unidos. Realmente se critica mucho por parte del Partido Republicano, por el ala conservadora, que la política exterior en general ha sido muy suave, ¿no? Hacia varias regiones geográficas. Vemos que ahora tiene una política muy dura hacia Norcorea, que tiene una política bastante dura hacia China,
hacia la propia Unión Europea. Y obviamente América Latina no se escapa de esta coyuntura. Hay muchas críticas en Washington por parte de los conservadores, por parte de los republicanos, señalando que realmente América Latina necesita más firmeza, según su posición, con respecto a Washington. La región latinoamericana desde hace unos 20 años empezó también a ver que podía tener la capacidad de manejarse por sí misma, ¿no? Empezó a darse cuenta que podía hacerlo en los hechos, más allá de las expectativas y las declaraciones que siempre han existido. Bolívar, fue el precursor de la integración latinoamericana, ¿no? Hace 2 siglos. Y se hicieron muchos intentos durante el siglo XX, que desafortunadamente no fructificaron. Cuba trató de entablar la mayor capacidad de relaciones de solidaridad y amistad con América Latina, que lo hizo finalmente, pero nunca se llegó al nivel de integración que hoy en día existe en esta región. Y entonces tenemos la CELAC, tenemos el ALBA, tenemos UNASUR, un Mercosur reformulado hasta hace un par de años, cuando se dieron cambios en Argentina y Brasil. Tenemos mecanismos de integración muy interesantes que no habían existido en el pasado. Y entonces esto obviamente molesta a Estados Unidos, ¿no? Finalmente la Cumbre de las Américas, cuyo objetivo fundamental en su momento era crear el ALCA, que fue fracasado en el 2005 en la cumbre que se desarrolló en Mar del Plata, en Argentina. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso tristemente célebre de Almagro, ¿no? Un personaje que después de haber pertenecido y haber sido canciller de un gobierno que se decía de izquierda en Uruguay, pues se convirtió prácticamente como en un empleado de la política de Estados Unidos, ¿no? El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba es el retorno de Estados Unidos a América Latina, porque en este mundo de la multipolaridad Estados Unidos se da cuenta de que con esa política, bueno, lo reconoció Barack Obama, esa política quienes se estaban quedando aislados eran ellos, era Estados Unidos, no Cuba. Y entonces en este mundo de la multipolaridad otros actores, bueno, están los BRICS. China también, ¿no? China, fundamentalmente. Un nodo geopolítico en los países sudamericanos y en las naciones bolivarianas. Que están teniendo presencia económica, que están desplazando económicamente a Estados Unidos, entonces se da cuenta de que tienen que retornar a América Latina. Y no podían retornar a América Latina excluyendo a Cuba. Todas las reuniones de Naciones Unidas, cuando se votaba lo del bloqueo a Cuba, perdía. Y los últimos años ya era Estados Unidos solo con Israel. América Latina camina fraccionada y dividida en su andar político, económico y en su posición en el exterior. Una travesía hemisférica que deja ver diferencias ideológicas entre países que practican una gobernanza democrática basada en modelos políticos distintos. Tenemos a la derecha conservadora, a la izquierda moderada o más reformista, pero también una izquierda más nacionalista que tuvo un punto de inflexión cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela en el año de 1999. Por otro lado, América Latina también luce fraccionada en cuanto al anclaje de sus nodos geopolíticos. Tenemos a un Estados Unidos cuyo poder afianza más en México y Centroamérica, China, el gigante asiático, que lo hace también en los países de Sudamérica y con predominancia en las naciones bolivarianas. Todo ello no se puede entender sin este entramado relacionado con el ciclo económico de bonanza o de depresión en relación a los precios internacionales de las materias primas. Hay que partir, digamos, de la amplia diversidad política que implica América Latina y el Caribe, ¿no? Es decir, un conjunto de visiones, de proyectos de nación, de gobiernos que no coinciden en muchos aspectos, ¿no? Pero finalmente uno de los principales éxitos, digamos, de esta visión plural, ¿no? Podríamos llamarla así, pues fue la CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe,
que logró, sin Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que logró integrar por primera vez en la historia a todos los países de América Latina y el Caribe en un mismo espacio de entendimiento y diálogo común, con todas sus diferencias, ¿no? Y un ejemplo muy preciso, digamos, de lo que es la CELAC fue el hecho de que cuando se desarrolló la cumbre en Santiago de Chile con el presidente Piñera, que bueno, hoy repite, cuando falleció Hugo Chávez, él mismo pidió un aplauso para Hugo Chávez en ese foro, en esa cumbre, en la inauguración de la cumbre, porque finalmente Chávez fue uno de los precursores fundamentales de la CELAC. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, ya no se ha vuelto a reunir. Es decir, que es la voz única de América Latina. La voz de América Latina no son otros organismos multilaterales, es ese que es el único que reúne a todos los países con la representación de todos los jefes de Estado de América Latina, ya no. Entonces, ya no, ¿por qué? Porque lo que esto representaba tenía un liderazgo, pero estaba la participación de toda América Latina. Y ya en la última cumbre de la CELAC, que fue en República Dominicana el año pasado, justamente semana o día después del triunfo de Donald Trump tomar posesión, es la cumbre que tiene una más baja asistencia. De 33 llegan solamente 11 jefes de Estado. La unidad latinoamericana se fragmenta. Lo interesante es que este año, justamente al haber elecciones, por ejemplo en México y en Colombia, que justamente hemos sido países aliados tradicionales de Estados Unidos, puede cambiar este panorama, ¿no? Y puede de alguna manera generarse gobiernos que puedan de alguna manera poner en jaque la relación que habitualmente hemos tenido con los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, hay siempre mucha división en Latinoamérica, no hay esa unidad que uno pensaría que se ha logrado con el paso de los años, y lamentablemente el tema de cómo relacionarse con Estados Unidos sigue dividiendo a los latinoamericanos, ¿no? Hay gobiernos de la región que son muy aliados tradicionales de Washington, pero hay gobiernos que han sido muy críticos, y esa crítica que han tenido hacia el gobierno de Estados Unidos ha hecho que creen sus propios mecanismos de cooperación, ¿no? Por ejemplo, vemos la alternativa del ALBA, que creó en su momento Hugo Chávez, y que de alguna manera se genera como un mecanismo de contraataque, de defensa, justamente hacia el imperialismo que ellos señalan que ejerce los Estados Unidos en América. Las desavenencias en América Latina también se tocan en materia de política exterior. Una política que difícilmente se puede separar de sus cánones ideológicos, tal y como lo demuestran los irritantes generados en torno a Venezuela. En la octava cumbre de las Américas en Perú se avivarán las divisiones entre bloques. La decisión de Perú, un país integrante del Grupo de Lima junto con otros 11 países, de retirar la invitación a Nicolás Maduro y la intención de de asistir, llueva, truene o relampaguee, dan prueba de ello. El anuncio de celebrar elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela, cuyo talante obligó a romper el diálogo negociador en República Dominicana, fue el punto de quiebre en el conflictivo andar latinoamericano. Y es que el Grupo de Lima argumenta que no pueden celebrarse elecciones limpias, justas y libres con los atropellos del Estado, sin oposición política, sin independencia de la autoridad electoral y sin observación internacional creíble, una posición que no ha sufrido cambio alguno ante la llegada de Martín Vizcarra como nuevo presidente de Perú. Por ejemplo, el diálogo de la oposición venezolana con el gobierno, ni es a través de la CELAC, ni es a través de la OEA, porque además el secretario general de la OEA lo que plantea es que él no habla con dictadores y que ellos no pueden, en vez de propiciar el diálogo como un organismo de concertación, lo que hace es toma la bandera de uno de los contendientes, es decir, de la posición más radical, y bueno, y entonces aparece el Grupo de Lima, pero la negociación, el diálogo se realiza en República Dominicana. Es decir, no son los espacios multilaterales como la CELAC
justamente. Entonces, bueno, ahora, ¿quién nos va a brindar la cumbre? Que es un organismo multilateral, no latinoamericano, panamericano, pero ¿qué nos va a brindar? Y vamos a ver cuál va a ser la asistencia, si en vez de 11 o 12, ahí sí, ahora que está el poder hegemónico presente, los demás también se hacen presentes o no, y con qué posición se van a hacer presentes. El caso de Temer en particular, que es uno de los pertenecientes al Grupo de Lima, ¿no? Esos 12 países que piden que Venezuela no asista a la Cumbre de las Américas, pues es un presidente que primero que nada no llegó por ninguna vía democrática, ¿no? Fue producto de esta operación política que se hizo en el Parlamento brasileño para destituir a Dilma Rousseff. Y segundo punto, él está comprobado por actos de corrupción, o sea, están las pruebas completas de sus actos de corrupción y sigue como si nada, ¿no? Si uno revisa las anteriores cumbres de las Américas, cuando no estaba Cuba, ¿no? Y que había una demanda regional de que se incorporara y que tenía que estar por países, por gobiernos de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, era indistinto ahí, pero había la exigencia de que Cuba tenía que ser presente. Finalmente, como lo decíamos, en 2015 llega Cuba y ahora parece que se quiere hacer lo mismo con Venezuela, ¿no? Finalmente, los problemas de Venezuela los deben de resolver los venezolanos, ¿no? Los espacios multilaterales tienen que cumplir una función en todo caso de coadyuvancia para solucionar problemas, pero no de intervención. El problema de Venezuela, yo creo que sí lo deben de resolver los venezolanos y debe de alguna manera de respetarse mucho el derecho internacional, ¿no? Es decir, nosotros como comunidad latinoamericana podemos exhortar al régimen de Maduro para que pueda generarse cambios al interior de su país para que se democratice. Pero realmente esto es una situación que a ellos les compete, ¿no? Por lo tanto, nosotros como latinoamericanos hemos criticado mucho los mecanismos que Estados Unidos y en su momento, en el siglo XIX, las potencias europeas ejercían hacia la región. Pero no podemos caer en esta clase de situaciones. Tenemos que ser muy cautos y respetar la soberanía de Venezuela, pero obviamente tratar de exhortar al régimen de Maduro para que pueda abrirse, democratizarse, ¿no? Los países latinoamericanos han salido a la defensa de Venezuela señalando justamente que eso es muy poco ético, esta clase de intervenciones militares. Por lo tanto, nosotros como latinoamericanos no tenemos que darle justamente a los Estados Unidos ningún apoyo en ese sentido, ¿no? Realmente el derecho internacional debe de ejecutarse. Los divisionismos latinoamericanos también se tocan en el interés de boicotear la Cumbre de las Américas. Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, quienes rechazan la desinvitación de Nicolás Maduro a la cita hemisférica, mientras que otros países bolivarianos muestran su rechazo e insatisfacción. Por otro lado, tendrá lugar la cumbre paralela en Lima, la llamada Cumbre de los Pueblos, organizada por movimientos progresistas de la sociedad civil latinoamericana, quienes rechazan a las élites del poder al tiempo de que buscan capitalizar el enojo colectivo de cara a las políticas antilatinas e imperialistas de Donald Trump. Recordemos la cumbre en Mar del Plata, en Argentina, hace 13 años, en donde se puso de manifiesto las diferencias irreconciliables entre dos moldes políticos en pugna en materia de integración regional. El ALCA contra el Mercosur, y cuando también destellaba la opción bolivariana basada en los altos precios del petróleo. Ahora son la UNASUR y la CELAC quienes se muestran contrarias a los intereses geopolíticos liderados por el Grupo de Lima y la Alianza del Pacífico. En el caso de la Cumbre de los Pueblos, que se desarrolla cada vez que hay una Cumbre de las Américas, y creo que esto sucede desde Santiago de Chile, desde el 98, si no mal recuerdo la fecha, la idea sobre todo pues es hacer el contraste, digamos, ¿no?, entre lo que los gobiernos y las instituciones plantean como los problemas principales de la región y lo que los pueblos están también discutiendo y analizando y viviendo de manera directa en torno a esos problemas, ¿no? Es decir, son visiones encontradas, contrastantes, porque son interpretaciones muy diferentes de la realidad. No es lo mismo un gobernante que está en una esfera, en un círculo, viendo las cosas desde arriba, ¿no?,
a quienes viven los procesos, ¿no? Y los procesos tan complejos de la violencia, de la migración, del narcotráfico, que atraviesan pues, buena parte de la región, ¿no? Pensemos en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Todo el fenómeno de las maras, de la delincuencia juvenil, de las rutas del narcotráfico que pasa el 80% por Centroamérica, ¿no? Toda la migración que existe hacia Estados Unidos. Esta cumbre de los pueblos es una cumbre que justamente tiene como principal objetivo darle voz a todos aquellos sectores sociales que no han tenido representación en las cumbres gubernamentales. Entonces, justamente esta cumbre es una reunión que se trata de manejar los temas desde un impacto más de carácter social, ¿no? Obviamente, los temas que preocupan en la región sí es el narcotráfico, sí es la corrupción, pero visto sobre todo desde el enfoque del desarrollo, ¿no? Es decir, nuestra región latinoamericana es una de las regiones más desiguales a nivel mundial. Existe una gran polarización de la riqueza en nuestras sociedades. Ese es el gran problema generalizado en toda la región, ¿no? Que existen sociedades que están generando un crecimiento importante de su Producto Interno Bruto, pero que cada vez la distribución de esa riqueza es menos equitativa. Por lo tanto, en esta clase de foros lo que se discute es justamente generar proyectos que realmente impacten de manera positiva en esta distribución de la riqueza. Por lo tanto, justamente esta clase de reuniones son la contracara a la Cumbre de las Américas. Bueno, esas cumbres paralelas siempre son importantes, depende de la capacidad de organización, de convocatoria y de organización, porque ya en Mar del Plata en el 2005 fue muy importante. Que fue también... Porque pararon el ALCA. Exactamente, fue también una derrota de Estados Unidos, del imperio, en los momentos en que el multilateralismo con estos esquemas de integración era la propuesta que está haciendo Estados Unidos, del ALCA. Es decir, porque ante este mundo de la multipolaridad, los estrategas norteamericanos, después del fin de la Guerra Fría, lo que hacen es volvamos a América. Entonces, no solamente no veamos el caso del establecimiento de las relaciones con Cuba de manera aislada. Lo primero que hace Estados Unidos, los estrategas norteamericanos, vamos a buscar la integración económica, hacer un bloque donde no solamente sea América Latina, sino también América del Norte, es decir, de carácter panamericano. Le fracasa. Pero entonces Estados Unidos dice, bueno, me tengo que, ya con anterioridad lo había hecho, había comenzado a hacer lo que fue lo de vamos a blindarnos, tratados de libre comercio, bilaterales o subregionales. México, Cuba y Venezuela han sido los países más afectados por la política de Donald Trump. Una política exterior que mantiene una agenda sin propuestas y cuyo propósito principal es meterle reversa al estatus internacional que construyó Barack Obama en la región. Y es que frente al caso de Venezuela, Donald Trump ha generado y desarrollado una política exterior de confrontación directa. Frente a las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela, las ha etiquetado como ilegítimas, así como el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, además de seguir adelante con su paquete de sanciones al país petrolero. Por otro lado, Estados Unidos también se ha convertido en un simpatizante y ferviente aliado del Grupo de Lima. Este Grupo de Lima que desconoce la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que aboga por la liberación de los presos políticos y también argumenta una falta de independencia de los poderes del Estado. Venezuela tiene problemas económicos, tiene problemas políticos, pero afortunadamente se han canalizado por la vía política y entonces, por ejemplo, estas elecciones presidenciales que se van a celebrar el 22 de mayo en Venezuela se desprenden de un acuerdo con la oposición, ¿no? Con un sector importante de la oposición, la cual exigía que se adelantaran las elecciones que eran para diciembre originalmente. Ahora van a ser el 22 de mayo, se cumplió con esa demanda de la oposición, que era uno de los motivos por los cuales se movilizaron el año pasado, y participa un candidato de la oposición, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí está un proceso electoral más, el número 25 desde 1998, desde que Hugo Chávez ganó la presidencia,
Y también tenemos el factor económico con esta criptomoneda que se llama Petro, que ha tenido un gran éxito al parecer, lo cual no se ha difundido mucho, pero en los primeros días ya había vendido lo que en 25 días entraban de ingresos desde el extranjero, ¿no? Y hay países que quieren replicar la experiencia porque es una nueva forma de replantearse la economía internacional inclusive. Aquí creo que la reacción que hemos hecho sobre Venezuela, la única consecuencia que ha traído es que el régimen de Maduro se vaya cerrando cada vez más y más. Y obviamente los mayores afectados es la sociedad civil, ¿no? Nosotros estamos viendo que Venezuela se ha generado un éxodo de venezolanos. Creo que hoy en día es uno de los países donde más comunidad tiene en el extranjero, pero en buena parte debido a las políticas que se le han aplicado al régimen, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, a lo mejor un panorama de mucho hostigamiento hacia el régimen de Maduro, que obviamente va a traer como consecuencia una mayor fragmentación de la región latinoamericana, ¿no? Ustedes recordarán que Venezuela no está sola, Venezuela está con los países que ellos llaman como países bolivarianos, está Bolivia, Evo Morales con Maduro, está obviamente el régimen de Cuba, ¿no? Raúl Castro, Daniel Ortega de Nicaragua, son apoyos fundamentales que tiene el régimen. Por lo tanto, toda acción que haga el gobierno de Trump en contra de Venezuela, obviamente tendrá una reacción bastante negativa de justamente la división que puede causar. Perú, el país anfitrión de la 8ª reunión a la que asisten 34 naciones del hemisferio, eligió como tema principal de la Cumbre de las Américas la gobernanza democrática en contra de la corrupción. Un título que no puede encajar de mejor manera frente a la triste y alarmante realidad que persiste en nuestros países debido a los actos de la corrupción y la creciente insatisfacción con la democracia. Precisamente el episodio más fresco y reciente de esta trama de corrupción se pudo tocar con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú y sus vínculos con el escándalo de Odebrecht. Y es que en Perú la trama de la corrupción transnacional corroe a distintos actores políticos, entre ellos a varios expresidentes. Ollanta Humala en la cárcel, Alejandro Toledo prófugo de la justicia y Alan García, quien no puede liberarse ni deslindarse de las sospechas y las acusaciones. Pero el tema de la corrupción creo que está mucho más allá del mismo Estados Unidos, en el aspecto histórico, pero también en el aspecto coyuntural, en el momento estructural. Uno revisa las conferencias, los congresos, las reuniones, congresos como este que se va a celebrar de carácter interamericano, con el tema de la corrupción, y uno, por lo menos como académico, uno se frustra o se deleita leyendo las memorias 5 o 6 años después, y ocurre que el anfitrión está preso por corrupción. Y los que participaron están presos por corrupción. Y ahora lo que ha ocurrido en Perú es que no ha tenido que pasar eso. Antes de celebrarla ya el propio presidente anfitrión ya tuvo que renunciar por el problema de la corrupción. ¿Dónde se había visto que un organismo de carácter multilateral, el anfitrión desinvita, niega la presencia de uno que le corresponde por ser jefe de Estado? Claro, después él, con la renuncia de Kuczynski, Maduro se ironizó, dijo, bueno, ¿y ahora quién va a estar? La invitación que inicialmente había hecho el gobierno de Perú por un presidente que además el argumento para después desinvitarlo era que la crisis en Venezuela, que la corrupción, que la antidemocracia, y resulta que el presidente que lo invitó y lo desinvitó a Maduro ahora ya no está. ¿Por qué? Porque salió por actos de corrupción, ¿no? por los acuerdos que tuvo con Odebrecht, ¿no?
Y todavía más curioso que la cumbre se llame la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Si vamos presidente por presidente, todos tienen algo que ver con la corrupción. Y entonces es impresionante que un espacio como con la Cumbre de las Américas quieran excluir a un país por X o por Y circunstancia que tienen problemas, nadie lo niega, ellos mismos lo reconocen y han trabajado de manera profunda para tratar de resolverlos y para sobre todo entablar un diálogo con la oposición. Después del triunfo de Macri en Argentina, del golpe de Estado parlamentario que se le dio a Dilma Rousseff en Brasil, estos dos presidentes, bueno, Temer, ¿no?, un presidente sin votos, y Macri se encargaron de neutralizar a Venezuela dentro del Mercosur, de congelar su participación dentro del Mercosur, y obviamente esto disminuye la potencialidad que podría tener esto. La guerra política en Perú está bautizada por la extrema polarización que existe entre dos bloques del poder: el fujimorismo y el antifujimorismo, que hoy se ven agravados por las divisiones que carcomen y desgastan el seno familiar de los Fujimori. Keiko y Kenji, los dos hermanos que han abierto una lucha fratricida para conquistar el poder. Bajo la intención de derrocar al presidente democráticamente electo, Keiko y su partido Fuerza Popular demandaron la destitución del presidente por beneficiarse de contratos con Odebrecht, una vacante fallida gracias a Kenji, quien consiguió suficientes votos a propósito de salvar al presidente, un canje que obligó a Pedro Pablo Kuczynski a indultar, por cierto, a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. El pacto de sangre que debilitó más su estancia y lo dejó sin aliados, habiendo obtenido el golpe de gracia con el lanzamiento de los videos de compra de votos a cambio de apoyo político. La lucha de los hermanos Fujimori, pero también hay un factor externo que siento que no se le ha prestado la suficiente atención, que es Odebrecht. Porque el golpeteo a Odebrecht no es a una compañía, es a Brasil, porque es una empresa competitiva. Nos vamos contra la corrupción, pero geopolíticamente no nos estamos dando cuenta de que se está golpeando a un sector empresarial competitivo a nivel internacional y se está golpeando a un país. La percepción de la gente es justamente que en este caso es un convenio entre ambas fuerzas políticas, ¿no? Por un lado, tú liberas a mi padre, los hijos de Fujimori, y por el otro lado, yo no digo nada, ¿no?, de tus escándalos de corrupción. Pero ¿qué sucede? Cuando ya el padre es liberado, ¿no?, ya es asuelto, ahora justamente viene sacar a la luz pública los videos que de alguna manera demuestran que justamente estás coludido, ¿no?, con esta empresa brasileña. Por lo tanto, el nivel de corrupción es realmente alarmante en una sociedad como la peruana. Pero les digo, esto no es lamentablemente solamente en Perú, ¿no? En Brasil lo vimos hace unos meses, ¿no? En Brasil vemos a la expresidenta, ¿no?, Dilma Rousseff, también sustituida por una situación de desvío de recursos. En México, bueno, las críticas tan fuertes que se han hecho justamente a la administración federal, a los diferentes gobiernos estatales. México no es un país ajeno al problema de la corrupción, es un problema histórico, ¿no? De hecho, en México habría, igual que otros países latinoamericanos, habría que hablar de una corrupción sistémica, ¿no? O sea, no es decir, no es el personaje X o Y el que se involucra en un acto de corrupción, sino es un problema de sistema. Es un sistema que está diseñado para que la corrupción pueda existir y que se ha convertido en uno de los elementos de atracción para inclusive la propia participación política de muchas personas que han vivido de la política, valga la redundancia, toda su vida, ¿no? Y Odebrecht no ha estado ajeno a México tampoco, ¿no? Me sorprende que hace unos días apenas se haya determinado que Lozoya no pueda ser investigado por los convenios que se hizo con Odebrecht, etcétera, etcétera, pues para tapar un poco el asunto, ¿no? Porque estamos en un momento electoral, obviamente.
Entonces, bueno, México no es ajeno a estos temas de corrupción. México es uno de los grupos, de los 12 del Grupo de Lima que firmó que está en contra de que el presidente Maduro de Venezuela asista a la cumbre, y que además ha sido uno de los artífices principales de toda esta ofensiva desde la OEA contra Venezuela, ¿no? Desde el año pasado. Aunque el gran tema de la octava cumbre de las Américas se centraría alrededor del caso de Venezuela, valdría la pena que Donald Trump preste mayor atención a lo que sucede en los países de América Latina. Las crisis políticas, el deterioro institucional, las democracias simuladas y la pandemia de la corrupción. Si bien no se le puede pedir al protagonista de la revuelta blanca en Estados Unidos y al héroe del populismo y nativismo abanderar credenciales institucionales y favorecer el sistema de pesos y contrapesos del quehacer democrático, lo más viable sería pedirle escalar su rabia con los gobiernos de América Latina por la corrupción, la demanda más sentida de la sociedad latinoamericana. Los ciudadanos que están hartos de la ausencia del imperio de la ley y de los atropellos cometidos por la autoridad. De esta forma, Donald Trump pudiera compensar su agenda hueca en América Latina y emparentar con un reclamo histórico que está desahuciando el presente y futuro de nuestros países. En los últimos años, gracias en buena parte a las redes sociales, buena parte a la democracia, la gente en la región cada vez es más consciente de lo que se aborda cuando se habla de corrupción. Y es un problema que va desde México hasta Brasil. Hemos visto en los últimos años cómo presidentes, bueno, hace unos días, Lula ha sido el expresidente brasileño encarcelado justamente por un motivo de corrupción. Hemos visto cómo ahora en Perú cae el expresidente por estos motivos, y cómo toda la región no ha escapado de estas críticas, ¿no? Entonces parece ser que es un mal de toda la región latinoamericana, que en realidad podríamos decir es un mal del subdesarrollo, ¿no? Justamente es un mal de la situación en la que se vive en la región. Las agresiones y la crisis en Venezuela, que sea lo que está ocurriendo en Brasil, que lo veamos geopolíticamente, como todo, ¿a quién va a perjudicar y a quién va a beneficiar? Eso ya creo que no solamente la detención de Lula, del PT, sino el almirante Otón en Brasil está condenado también, que es el padre del cerebro nuclear. Y uno de los, sí, ya hace unos pocos años que lo detuvieron, y él declaró que en una entrevista que le hicieron, ¿quién podía estar interesado en eso? Dice, sectores internacionales. Sí, pero ¿quién? Dice, Brasil forma parte del BRICS y no quieren bajar. Trump piensa que poniendo muros alrededor de su país va a resolver los problemas internos y va a tratar de mantener su legitimidad en la sociedad estadounidense. Y esto significa que los muros no solamente los quiere colocar para aislarse, sino para desde ahí poder atacar también, ¿no? Con mayor facilidad y no tener problemas de respuesta. Y esto significa que en realidad, es decir, si Estados Unidos tuviera una clara política de combate a la corrupción, por ejemplo, no podría sostener y respaldar legítimamente al presidente de Brasil, ¿no? Por ejemplo. No criticó, no hizo nada en contra del presidente de Perú, que era el anfitrión, sabiendo perfectamente de los graves hechos de corrupción que había incurrido. Y sostiene y respalda abiertamente a otros presidentes que también están implicados en actos de corrupción en la región. No dijo nada del fraude electoral en Honduras, por ejemplo, ¿no? Pese a que Donald Trump ha protagonizado un conflicto de intereses sin precedentes en la historia de Estados Unidos, la todavía superpotencia mundial debe de apoyar y respaldar una estrategia de combate a la corrupción y la impunidad en los países de América Latina. La cooperación internacional, un ingrediente fundamental en este camino, en donde se busca compartir información, asistir con el intercambio de experiencias exitosas a nivel comparativo, pero también apoyar financieramente el robustecimiento de los sistemas de justicia. Y es que Donald Trump debería de apoyar
pasos concretos para combatir la corrupción en América Latina. Por ejemplo, en México es bienvenido el capítulo anticorrupción dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, se necesita una política más valiente y ambiciosa para castigarla. Si bien esto puede ser un ingrediente que favorezca la política exterior de Estados Unidos en América Latina, si se llega a hacer esto junto con una política de apoyo a la agenda del desarrollo económico y social, se podría reducir las brechas ilícitas que oxigenan la inmigración indocumentada y el narcotráfico, que son los ingredientes que más perturban a la furia populista en Washington. De los conflictos y la presencia de los conflictos internos en Estados Unidos, políticos, ¿no? Dentro de la administración de Donald Trump, pero también del papel que ha jugado Rusia. Y cómo están calificando a Donald Trump de un tonto útil que está haciendo el servicio a Putin. Sí, una cosa que parecería ciencia ficción. Sí, sí. Es decir, que el poder, la superpotencia, esté haciéndole el juego a Vladimir Putin. Sí, a Vladimir Putin, pero o sea, a una potencia emergente, a una potencia media, por todo el apoyo que recibió. Con la cuestión del muro con México y el desprecio que siente por los mexicanos, por los migrantes, pues también ha levantado encono. Cualquier asunto de política exterior que Estados Unidos ha hecho a nivel mundial durante la administración de Trump ha tenido un elemento negativo de por medio, ¿no? Yo no recuerdo hasta ahorita una acción de política internacional de Trump que sea positiva, que sea constructiva, que quiera hacer algo con alguien, ¿no? Que quiera tender puentes, ¿no? Más bien son muros económicos, políticos, militares que ha estado desplegando Trump por todas partes. Se ha señalado mucho, por ejemplo, que este documento que se va a firmar en la Cumbre de las Américas, que está preparando la Cancillería peruana, es un documento que tiene como objetivo eliminar las trabas entre países para tratar de que la información en materia judicial pueda correr de manera más fácil. También se ha señalado que existe la necesidad de transparentar aún más la toma de decisiones en la región, las compras del gobierno. También se ha señalado que existe la necesidad de darle más autonomía a los poderes judiciales para poder justamente hacerle frente al análisis, al juicio que pueden emitir sobre el sector gubernamental. Para muchos latinoamericanos, el hecho de que no asista Donald Trump pues ha causado bastante molestia, sobre todo tomando en cuenta de que se esperaba que sus declaraciones, que los encuentros que pudiera tener con algunos líderes latinoamericanos iban a ser cruciales para identificar por dónde se iba a conducir la agenda entre ambas partes. Necesitamos una política sobre todo de mucha cooperación, de mucho entendimiento, no de confrontación. Y eso creo que es justamente lo que Donald Trump no ha entendido, ¿no? Que justamente nuestra región está ya cansada de esa política de amenaza, de esa clase de políticas de sumisión. Nosotros queremos una política donde se pueda dialogar y donde se nos pueda considerar como iguales. Por lo tanto, ese es un enojo que ha causado en América Latina y obviamente en los círculos de Washington. Ellos defienden su visión unilateral de lo que debe de hacerse en política exterior, pero justamente América Latina también defiende su derecho a tener una agenda propia en la defensa de su soberanía. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes y sábados en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México.